Muy buenas tardes, mis hermanos. El Señor me los bendiga, el Señor les guarde. Y bueno, hoy estamos llegando al versículo 19 y 20 de Mateo 6, del Sermón del Monte. Sabemos que venimos estudiando el Sermón del Monte desde el capítulo 5. Recordemos, son 3 capítulos, 5, 6, 7. Vamos prácticamente ahora en la mitad. Vamos en el día de hoy, a trabajar a hablar acerca de los versículos 19 y 20 de Mateo 6, que dice de la siguiente manera: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El atesorar propiedades, dinero, artículos de valor y demás bienes constituye un deseo de la mayoría de los hombres, ¿verdad? En los cuales el hombre ocupa toda su vida, ocupa sus fuerzas. El atesorar muchas veces este tipo de bienes tiene como un efecto hipnótico en muchas personas, que los vuelve como eh, fanáticos de aquello que están acumulando, los vuelve unas personas obsesionadas por lograr acumular cada vez más aquello que acumulan. Y esto llega a provocar conductas y acciones que los hacen perder realmente el sentido de la vida y el valor de lo espiritual. Porque fíjense que el Señor, Dios a través de toda la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, advierte en muchas oportunidades, pero incontables las oportunidades donde el Señor advierte acerca del peligro de lo que significa hacer riquezas, que es un tema muy común ahora y muy difundido y muy patrocinado, y encierra una serie de situaciones que llevan a quienes se involucran en este deseo a tomar acciones en su vida que realmente lo que lo llevan es a esclavizar espiritualmente. Más que beneficios, obtienen problemas y dificultades. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que...? Porque siempre el enemigo nos coloca imágenes, y el enemigo, recuerden que vino a engañar. Y siempre cuando hablamos de este tema pensamos en individuos, en hombres o mujeres que tienen muchísimo dinero y que hasta los ponemos como ejemplo y deseamos incluso ser así. Incluso somos fanáticos de esas historias de personas que haciendo una u otra actividad han logrado obtener riquezas, y los tomamos como ejemplos y los tratamos de imitar, incluso, y quisiéramos que hasta nuestros hijos, nuestros familiares fueran así, que apenas desempeñando X o tal actividad llegan a tener unas riquezas enormes y con historias muy positivas que muchas veces ni siquiera nosotros nos tomamos el tiempo de verificar a ver qué tan reales son, pero llegan a ser como un espejismo ante la humanidad, porque si hay algo lógico es la imposibilidad de que todo el mundo llegue a ser así, porque es imposible, tanto lógicamente como materialmente, como físicamente, naturalmente, o sea, hablando de la naturaleza de este mundo, y en todos los aspectos es imposible. De hecho, si vamos a analizarlo técnicamente,
una pequeña minoría, pero muy pequeña de la población mundial, tiene acumuladas las riquezas equivalentes a la gran mayoría. Y normalmente este tipo de situación es permitida por ese desequilibrio. Eso es lo que el enemigo no nos enseña. Y entonces muchas veces caemos en esa tentación de estar aspirando. Pero vamos a ver lo que nos dice el Señor en su palabra. Y desde un principio, como les decía, el Señor estuvo advirtiendo a su pueblo, primeramente. Y Él en Deuteronomio, en la ley, Él les explica la relación y la posición que tienen que tener con respecto a la obtención y al logro de la riqueza. ¿Pero por qué? Quiero hacer una parte, antes de continuar, con respecto cuando me estoy refiriendo a riquezas. No es al sustento normal que nos permita tener una vida digna, una vida gozando de todo aquello que nos permita vivir una vida normal, en los parámetros normales de sustento y abrigo que el Señor nos manda. Cuando yo me estoy refiriendo a riquezas, es a esas riquezas grandes, a esas riquezas que pasan o sobrepasan lo necesario, lo útil para tener lo necesario y lo humanamente correcto, digno, sino aquellas riquezas que van más allá. De eso es que me estoy refiriendo, y ese es el espejismo que el enemigo muchas veces pone. Entonces, el libro de Mateo, en el capítulo 6, del versículo 19 al 20, el Señor nos da ese mandato. Es un mandato. Dice, no hagáis tesoros en la tierra. Y sigue diciendo, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Qué está hablando aquí el Señor con respecto a esos tesoros? Él se está refiriendo, cuando dice la polilla y el orín corrompen, se está refiriendo a lo material, a lo perecedero que son estas riquezas. Y donde los ladrones minan y hurtan, es a donde estas riquezas pueden desaparecer con cualquier acción de los ladrones o del sistema o de alguna otra forma, porque recordemos que los ladrones no solamente son aquellos con el antifaz que llegan de noche, sino que ladrones hay de diferentes clases, y estos ladrones pueden tumbar una riqueza grande también. Entonces vemos que el Señor advierte eso. Ahora, vamos a Deuteronomio para que leamos y comencemos a ver el porqué del Señor, por qué la preocupación y por qué la advertencia del Señor al respecto de esto. Fíjense que Deuteronomio 8, y no voy a leer todo el capítulo porque es muy largo, pero voy a leer ciertos fragmentos que nos dan la información concreta. Usted luego puede leerlo tranquilamente. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Fíjense, para que vamos aclarando y vayamos tomando de una vez nota y sacando conclusiones positivas para nuestra vida. El Señor acá le está hablando a su pueblo Israel, al pueblo escogido de Dios. Allí le está hablando y le está dando instrucciones. Recordemos que nosotros somos ese nuevo Israel de Dios, y nosotros de estas enseñanzas y de estas instrucciones que Dios le da a su pueblo Israel, extraemos los principios. No podemos obtener, o mejor dicho, apropiarnos de todo lo que dice aquí textualmente, porque recordemos que es un mandato y una promesa hecha a ese pueblo, pero que los principios que encierran sí son aplicables totalmente a nosotros en nuestros días. Y dice la palabra del Señor, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. El recordatorio del Señor de que debemos obedecer lo que Él nos manda.
Y dice algo muy interesante, dice, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Al pueblo de Israel se le ofreció una tierra para que ellos entraran, porque no tenían tierra. Igual que nosotros, que no estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y se nos ha ofrecido un reino en los cielos. ¿Ok? Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor advirtiéndoles a ellos que Él de dónde los había sacado y hasta dónde los había traído, y que había sido por su mano, por su poder, y advirtiéndole que el hombre vivirá de la palabra, la palabra que sale de la boca del Señor. De esto vivirá. Recordemos que es para nosotros vital. Nosotros vivimos conforme a su palabra. Nuestra vida va a estar basada en lo que dice el Señor en su palabra. Le sigue diciendo el Señor a su pueblo allí: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Viendo cómo el Señor ha dado su cuidado. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. El Señor los había guardado, sustentado, cuidado, sanado, manteniéndolos en salud durante todo ese tiempo, en las condiciones más difíciles, en un desierto tenebroso, dice la palabra. Entonces el Señor les hace esa aseveración y ese reclamo de que ellos tienen que obedecer su palabra, mantenerse obedeciendo. Dice el versículo 7 en adelante, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará en ella tierra cuya piedra son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Vean este detalle bien importante. El Señor aquí les está diciendo cómo Él los va a tratar en esta nueva tierra. Y Él aquí, vean que no les dice que Él les está dando riquezas, sino que Él les está dando para su sustento. Fíjense que dice, no comerás el pan con escasez. ¿Qué quiere decir? La justa medida de pan, como cuando el maná, que el que recogía poco no le faltaba, ni el que recogía mucho le sobraba, sino que la justa medida la tenía cada quien. Así mismo el Señor va a seguir haciendo con ellos allí. Pero ahora no con maná, sino con el fruto de la tierra. Porque Él los lleva a una tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras. Y Él le dice, ni te faltará nada en ella. Tendrás lo que debes tener. Ahora bien, el Señor los lleva a esta tierra y le dice, yo te llevaré a esta tierra. Pero entonces Él les advierte lo siguiente. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen,
y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Fíjense que enlazando con los versículos anteriores, vemos que Dios les promete es lo justo para su sustento, pero Él sabe que esto permitirá a ellos que en su esfuerzo pudieran llegar a tener riqueza. Y fíjense cómo el Señor se lo explica. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová para cumplir sus mandamientos y decretos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, o sea, no vaya a suceder, no vaya a pasar esto, ¿verdad? Y entonces describe lo que va a pasar, lo que podría pasar, que edifiquen buenas casas, que se multiplique tu oro y todo esto. Y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Esto podría suceder. Esta gente podría adquirir riqueza, como sucedió. Y ves que el Señor les dice, no, hay la posibilidad de que ellos puedan enorgullecerse en su corazón y se olvidarán del Señor. ¿Acaso eso no había sucedido antes? ¿Acaso no estaba justificada la preocupación del Señor cuando ellos mismos, con lo que el Señor les dio en el despojo de los egipcios, con esas joyas que el Señor les dio, ellos hicieron un becerro para adorarlo y cambiaron la imagen de Dios por una imagen de un becerro? Ya había un precedente. El Señor es sabio, el Señor sabe cómo funciona el corazón del hombre. Y por eso entonces Él les advierte, porque Él sabía que había el peligro de que cuando ellos se enriquecieran, dejaran de mirarlo a Él como su sustentador y pusieran sus corazones y su confianza en las riquezas. Entonces, Él le dice eso, que no se olvide, que no vaya a suceder esto, entonces Él se los advierte. Y entonces el Señor les dice que Él los sacó de tierra de Egipto, con muchos problemas, con muchas dificultades, atravesando muchas situaciones complicadas y difíciles, pero siempre para al final hacerles el bien. El versículo 17 dice, después que les advierte todo esto, dice, no vaya a ser que pase todo esto y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído todas estas riquezas, porque normalmente sucede así. Una de las cosas de los efectos de las riquezas es que eleva al hombre a hacerse creer suficiente para sí mismo y voltear el rostro al Señor. No buscarle, sino hacer todo lo contrario. Reconocer, no solamente por lo que se dice, porque incluso cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo a personas que incluso dicen ser cristianas y tienen muchísimo dinero, pero en su comportamiento tú ves que no es el adecuado. Incluso puede pasar hasta personas que no tengamos mucho dinero. ¿Cuántas veces desobedecemos el mandato de la oración del Padre Nuestro, de pedir el pan nuestro de cada día, simplemente porque tenemos en el gabinete de la cocina unas harinas y unas azuquitas ahí, unos productos? Se nos pasa por alto decir el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, Señor, manifestándole al Señor que confiamos en Él plenamente para nuestro sustento. Porque simplemente tenemos algo ahí en el año. Entonces, normalmente pasa que somos muy fáciles de suplantar al Señor por lo que tenemos. Dice el versículo 18 del mismo capítulo de Deuteronomio, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, que fue lo que hicieron ellos antes, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros,
que de cierto pereceréis, morirás, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Señor. Fíjense esto. Acá el Señor está advirtiéndoles a ellos. Fíjense qué tremenda consecuencia les habla aquí el Señor a ellos. Ellos morirían cuando hicieran esto. Y eso fue lo que pasó durante toda la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos se desviaron tras los dioses, venía el juicio del Señor y habían guerras contra ellos y muchos perecían. Debemos extraer nosotros entonces lo que toca para nosotros. Si nosotros, que antes estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, si el Señor nos da de su gracia para convertirnos y para llegar a Él, para obtener la salvación y para obtener ese reino que Él nos da, pero nosotros nos desviamos y comenzamos a colocar nuestras esperanzas en lo que tenemos y nos olvidamos de Dios, nos estamos demostrando que realmente hemos llegado a Él. Y ciertamente pereceremos, porque ciertamente nuestra salvación no fue tal, sino que fue un simple acto de quizás de emocionalismo o de aceptar, de decir o repetir algo, pero que realmente no sucedió en el corazón plenamente, porque entonces nuestro Dios no está siendo ese Dios que nos dio la salvación, sino que nuestro Dios está siendo el otro Dios de lo que tenemos o poseemos, en el cual depositamos nuestra confianza. Y ese es el mayor peligro de las riquezas. El mayor peligro de las riquezas es que aleja al hombre de Dios, porque deposita en ella su confianza. Allí está el peligro. Allí está el problema grave de cuando comenzamos a confiar en lo que tenemos. Porque dejamos a Dios a un lado y nos vamos detrás de aquellos dioses. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos advierten acerca de esto, y eso, bueno, podría ser una tarea bastante grande para el que quiera hacerlo. Pero voy a leer algunos versículos así salteaditos que nos dan la idea y que nos afirman lo que estoy diciendo. Por lo menos Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Por qué caerá? Porque son un fundamento débil, un fundamento humano, un fundamento que el orín lo corrompe. Salmo 62:10 dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Cuál es el detalle? Que no pusieran el corazón en las ganancias o en las riquezas. Proverbios 18:11 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Vean, es como una ciudad fortificada, como un muro alto, pero en la imaginación. En la realidad no lo es. Y pudiéramos decir que cada persona, cada quien está en la libertad de querer ser alguien, algo, de querer ser un rico. De repente, si alguien les pregunta que quiere ser millonario, sí, todo el mundo dirá que sí, o la gente dirá que sí, pero veamos qué significa eso realmente. Mire, para obtener riquezas como tienen las personas millonarias en el mundo, que cada quien tiene la libertad de aspirarlo, pero fíjense lo siguiente: como cristianos, pensemos esto. Vamos a ser claros y vamos a hablar no con fábulas ni con historias, ni basado en historias fantasiosas. Vamos a hablar de la realidad. Una persona, para llegar a ser millonaria, para ser muy rica, y recuerden el parámetro que puse al principio de la enseñanza, no estoy hablando de la obtención de los recursos necesarios para una vida digna que el Señor nos da. Estoy hablando de esas riquezas exageradas, de esas riquezas grandes en las cuales el hombre dedica su vida para obtenerla y que son una fantasía o que son un anhelo de muchas personas. Entonces fíjense lo siguiente: para llegar a ser así rico,
Nadie puede llegar a ser rico sin hacer nada. Eso es imposible. Dirán algunos, bueno, pero con una lotería, estamos hablando de personas, estoy hablando en este momento de personas cristianas, y cómo podría llegar un cristiano a ser rico, millonario. Bueno, mire, fíjense que para obtener o para poder llegar a hacer eso, usted tiene que dedicar todas sus fuerzas para ese propósito. Usted tiene que dedicarle todo su tiempo para poder lograrlo. Usted tiene que dedicarle todo su intelecto para llegar a ser rico. Usted tiene que dedicar todo su ser para poder llegar a tener esas riquezas. Tenemos que dedicar todo lo que somos para lograr ese fin. ¿Y en qué me baso yo para decir eso? Bueno, vean las historias de todos los hombres millonarios. Cómo ellos dedicaron su vida, su fuerza, su intelecto, su tiempo para lograrlo. Esa es la vía para poder ser millonario y ser rico. Ahora bien, pensemos un momento en esto cuando, si usted se decide a ser rico, si usted, el hermano que me está oyendo, cristiano, si usted se dedica a ser rico, quiere ser rico y millonario, y usted tiene que dedicar todas esas cosas que dije, ¿verdad? Toda su fuerza, todo su tiempo, todo su intelecto, todo su ser, todo su ánimo, todo lo que usted es, tiene que dedicarlo a ese fin para poder obtenerlo. Recuerde entonces lo que el Señor nos dice en su palabra con respecto a lo que Él quiere de nosotros y su mandamiento. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí entonces se nos plantea una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque el ser millonario, para lograr ser millonario y ser rico, nos demanda todo lo que el Señor nos está demandando. Y si se lo damos al Señor, no hay para el otro lado. Y si se lo damos a las riquezas, no hay para el Señor. Por eso la palabra del Señor dice que no podemos servir a dos señores. ¿Ok? Y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Porque quiero, para terminar de redondear la idea, de que veamos, para que tengamos una precisión de lo que significan las riquezas y las contradicciones que ellas tienen, y que nos deben llevar la atención a nosotros para que veamos qué es lo realmente pues, justo, tanto desde el punto de vista humano, social, y desde el punto de vista cristiano, que es lo que realmente nos interesa. Y yo siempre pongo este ejemplo acerca de un reloj. Si usted compra un reloj, vamos a hablar en dólares, porque ahorita la gente, todo el mundo anda dolarizado. Un reloj que cueste $5. Ese reloj le va a dar la hora igual, con la misma precisión que un reloj de 20 millones de dólares. Es lo mismo. El reloj le va a dar la misma hora. ¿Cuál es la diferencia? Además del costo, porque aquel a lo mejor estará hecho con diamantes y oro y quién sabe qué otras cosas, ¿no? Y además de la marca. ¿Qué diferencia hay si usted lo que quiere es la hora de ese artefacto? ¿Por qué entonces pagar esa gran diferencia? Eso es simplemente la ostentación del ser humano, porque el fin del producto es el mismo, cueste la diferencia. No hay ni un solo beneficio más en eso, que le dé la diferencia de precio. Simplemente es eso. Y recordemos lo que nos dice el apóstol Juan acerca de los deseos de la carne, lo atractivo que son las cosas para nuestros ojos y la vanagloria de la vida, que eso no es de Dios, dice. Por ahí podemos ir también analizando este asunto. Entonces veamos que al final, cuando esas personas, o sea, ¿qué hacen estas personas que tienen mucho dinero, que son muy ricos? No usan el reloj económico, sino que usan aquel reloj como que estuvieran en la obligación de hacerlo.
cuando eso lo que implica es que al final esa diferencia de precio injustificada, que no tiene sentido, que no tiene razón de ser, la paga quien consume el producto o el bien que esta persona hace. Fíjense entonces lo perverso de este tipo de situación. Entonces el Señor nos dice que nosotros debemos darle a Él todo. O sea, dice todo tu corazón. Tienes que amarle con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente. Y además también amar a los demás como a ti mismo. Entonces vemos que esto no permite entonces que hayan otras fuerzas para otras actividades, para otras cosas. Y es por eso que el Señor nos recuerda en su palabra que no podemos servir a dos señores. Esa es la razón por la cual no se puede servir a Dios y a las riquezas. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Esta declaración es con respecto a aquella parábola que el Señor le estaba explicando a los discípulos acerca de la semilla que es sembrada, que cae entre espinos. ¿Y cuáles son los espinos? Fíjense como dice aquí el Señor. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿De qué venimos hablando? O sea, ese engaño de querer llegar a tener muchas riquezas, que muchas veces es una fantasía o un espejismo en un desierto. ¿Qué es lo seguro? Lo que el Señor nos promete, lo que el Señor llama a que busquemos, lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Eso sí es seguro porque es de parte del Señor que está viniendo. Y fíjense que una de las posiciones más equilibradas que podemos tener nosotros es la que tocamos al principio con respecto a la provisión del Señor para cada uno de nosotros, como el Señor se lo exponía o les declaraba a ellos en Deuteronomio que él lo había hecho y que Él lo iba a hacer, pero que tenemos que cuidar nosotros de que esa provisión no se convierta en un problema para nosotros. Dice Proverbios 30, del versículo 7 al 9, dice, el proverbista dice, dos cosas te he demandado. Él le dice al Señor, ¿verdad? No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. O sea, dame mi provisión. Y fíjense que Pablo a Timoteo le dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, veamos, ese es el principio que el Señor realmente quiere que nosotros tengamos. Que estemos contentos con lo que Él nos da, con esa provisión que Él nos da, que es necesaria, justa y buena, con ese sustento y abrigo que el Señor nos provee. Como dije desde el principio, no estoy hablando de una escasez o de algo restringido, no, el Señor nos da justamente lo que necesitamos. Pero no debemos entonces estar pidiendo todo aquello que sobre, o que esté por fuera de mis necesidades, que esté por fuera o superior a lo que realmente suple mi necesidad. Entonces por eso es que el Señor les manda, ¿verdad?, a que no hagan tesoros aquí en la tierra. Y es por eso que el Señor llama la atención a quienes le estaban escuchando allí y les dice que tener tesoros en este mundo no vale la pena, porque siempre estarán en peligro de perderse o de podrirse o corromperse, de apolillarse, de ser robados, de ser hurtados, con la consecuente preocupación que trae, ¿verdad?, y la angustia y la infelicidad que le va a causar a las personas que los tienen, a sus dueños.
Él advierte que sus tesoros pueden correr esos destinos y que además de lo efímero de la vida, que podría ni siquiera dar tiempo para el disfrute de esto. Entonces Él les dice, más bien hagan tesoros en el cielo. ¿Por qué les dice eso? Porque el tesoro en el cielo es perenne, es por siempre. Ahí no se van a corromper. Porque el tesoro en el cielo no hay un ladrón que se lo lleve. Porque el tesoro en el cielo usted va a disfrutarlo toda la eternidad. Esos tesoros que el Señor nos manda hacer en el cielo, los vamos a disfrutar por la eternidad, por siempre. ¿Va a seguir entonces usted prefiriendo hacer riquezas en este mundo para disfrutarlas si es que le da el tiempo? Hay gente, millonarios, que tienen tanto dinero que tienen que vivir 100 veces su vida para poder gastarlo. Imagínense, eso es imposible que suceda. Pero todos los tesoros que hagamos en el cielo los vamos a disfrutar por la eternidad. Ahora, usted se dirá, bueno, pero ¿dónde está la taquilla para ir a hacer el depósito para comenzar a abrir mi cuenta del cielo y para hacer mis tesoros en el cielo? ¿Ok? Entonces dice la palabra que llegó un hombre ante Jesús que tenía mucho dinero. Y llega este hombre y le dice a Jesús que qué puede hacer él para llegar al reino. Entonces le dice Jesús, bueno, le dice que tiene que cumplir los mandamientos y esto y aquello. Y él le dice, todo eso lo he cumplido. Entonces Jesús le dice, te falta una sola cosita, nada más. Una sola cosita. Anda, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres y ven y sígame. Wow, esto fue como una bomba atómica que cayó en la vida de este hombre. Él dice Marcos 10:21 que dice, entonces Jesús mirándole, primeramente, fíjense algo tan importante, fíjense un detalle. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Dice la palabra que este hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. Este hombre amó más la riqueza. Fíjense el detalle aquí tan interesante. Dice, Jesús mirándole le amó. Imagínense lo que este hombre estaba desperdiciando y despreciando en este momento. Dice que él se fue triste porque tenía mucha riqueza. O sea, este hombre amó más la riqueza que el amor de Jesús, que el amor del Rey del universo, que se humanó y vino por este hombre y le ofreció su amor. Y este hombre, por mirar más su riqueza, no se fijó en el amor de Jesús. ¿Ve lo peligroso? ¿Tiene razón el Señor entonces en advertirnos acerca de andar buscando riqueza? ¿Habrá alguna justificación para estar motivando a que los hermanos sean ricos, sean millonarios? Es el camino al infierno. Clarito, aquí está. Este hombre, Jesús mismo, Dios mismo vino, se le presentó delante de él. Delante de él, dice la palabra que Jesús le amó. Y este hombre no lo pudo ver porque estaba ciego por su riqueza. Este hombre valoró más sus riquezas que al Señor Jesús que venía a ofrecerle las riquezas por siempre, por la eternidad. ¿Hará falta un argumento más? Yo creo que no. Lucas 12:33 dice, vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Él dice, cuando el Señor está hablándole aquí a los oyentes que estaban en ese momento y le dice, vended todo lo que poseéis, no le des o quítale la importancia de lo que tienes en tu vida a las cosas. Y que todo aquello que tú tienes pueda estar disponible para el prójimo, para el otro. Que no sea eso, ninguna de esas cosas que tienes, algo que importe en tu vida o que se interponga en la relación con el Señor. La palabra es clara. De todo lo que poseemos debemos estar dispuestos a dar a quien no tiene. No es atenuante en lo que Él dice, ni requisitos. O sea, no es porque quien lo vaya a recibir lo merezca, porque esa es otra de las cosas que siempre estamos esgrimiendo, ¿no? Que ese no merece que sea ayudarlo.
no es que se deba tener ciertas características la persona que va a recibir esta ayuda o nuestro apoyo. No es que, o sea, es clara el orden, la orden y es firme. Dad, dad. Y la lección más importante de obedecer esta orden la tiene Pablo cuando manda a Timoteo a enseñar a aquellos hermanos que tienen recursos abundantes y también los que no tenemos, que demos, que estemos dispuestos a dar, que no tengamos las esperanzas puestas en aquello. Y dice claramente 1 de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Yo creo que este versículo resume todo, es una sinopsis de todo lo que hemos hablado. Nos manda a que no sean altivos, manda a que no pongamos la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y dice, fíjense lo tremendo, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando habla aquí el apóstol de abundancia, no se refiere a aquellas abundancias, aquellas cosas que ni siquiera podamos disfrutar porque es tanto lo que tenemos, no, sino lo que podamos disfrutar. Dice, para que las disfrutemos. Si el Señor nos provee las cosas es para nuestro disfrute, no para que sean tan excesivas que ni siquiera podamos disfrutarlas. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos. No es así, a una persona dadivosa es alguien que da a manos llenas, no que da simplemente para justificar los impuestos, no, que da a manos llenas. Generoso, quien es generoso no ve a quién le da ni la condición por la cual da, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Qué es lo porvenir? El cielo. ¿A dónde debemos atesorar? En el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Dando, que echen mano de la vida eterna. Pues bien, hermano, entonces veamos que estos versículos que acabamos de tocar, de Mateo 6, 19 al 20, nos enseñan todo esto que acabamos de decir. ¿Qué es lo importante? Saber que, porque entonces usted dirá en este momento, no, pero bueno, que yo no soy rico ni aspiro a ser rico, pero ¿qué es la importante, la enseñanza que el Señor nos está dando aquí? Que debemos confiar todo nuestro ser, todo nuestro destino en las manos del Señor. Que Él va a proveer y va a dar lo necesario para nuestra manutención, sí, y en eso debemos confiar. Que debemos estar confiados plenamente en que Él nos va a suplir en nuestra necesidad, sí. Solo que debemos entonces nosotros hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo? Dando, compartiendo lo que tenemos, no esperando que nos sobre algo, sino dar lo que tenemos para hacer tesoros en el cielo, que es donde nos manda el Señor a hacerlo. Que atesoremos allí, que atesoremos con buenas obras, como dice Timoteo, y siendo generosos y dadivosos. El Señor me los guarde, mis hermanos, Dios me los bendiga y espero que esta enseñanza quede en nuestras vidas y marque no solamente esperando o pensando en lo monetario, en lo económico, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Podemos tener esta actitud de dar nuestro tiempo, dar nuestro apoyo, dar tantas cosas que podemos dar que no son simplemente dinero ni algo económico. Podemos dar mucho de nosotros para todo nuestro prójimo y para nuestros hermanos. El Señor me los guarde y me los bendiga.